Hola, bienvenidos. En este video veremos cómo la vibración y la energía afectan nuestras vidas y nuestras actividades diarias. Si estás interesado, quédate a ver el video. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas una notificación cada que subamos un nuevo video. Suscríbete. Para la física cuántica, la vibración es igual a la energía, tanto negativa como positiva. La alta frecuencia resulta en energía sutil, como la de los ángeles, la de los santos, y la baja frecuencia son energías densas, como son los espíritus de bajo astral. Nikola Tesla, decía que si quieres descubrir los secretos del universo, busca en términos de energía, frecuencia y vibración. El animismo es la doctrina filosófica que se basa en el principio de que todos los seres y todas las cosas de este universo tienen un alma y tienen una energía. Y por tanto hay que respetarlas y hay que considerarlas sagradas. El cuerpo humano tiene 5 niveles de energía o 5 cuerpos, que se les llaman así, por medio del cual percibe todas las energías y las vibraciones que nos rodean. El primer tipo de cuerpo es el cuerpo físico, que es el que pues percibimos y el que vemos directamente de persona a persona y que nos sirve para realizar nuestras funciones vitales. El número 2 es el cuerpo energético, que es por medio de cual o es el cuerpo que emite la energía que producimos y que recibe la energía que producen los demás. El tercer tipo de cuerpo es un cuerpo emocional, que es donde se alojan pues todas nuestras emociones, tanto emociones positivas como emociones negativas, la tristeza, la alegría, la felicidad, la depresión, todos estos están alojados en el cuerpo emocional. El cuarto cuerpo es el cuerpo mental, que es donde están alojados pues nuestros pensamientos y que dependiendo de ellos será negativo o será positivo. Y por último, el quinto cuerpo es el cuerpo o es el alma, que es donde se encuentra alojado nuestra conexión espiritual y nuestra conexión con el universo. Las vibraciones bajas se producen cuando en nuestra vida tenemos caos, tenemos mucho ego, cuando tenemos culpa, cuando tenemos preocupación, cuando hay mentira, cuando hay engaño, cuando tenemos desorden en nuestras relaciones y en nuestro hogar también. Y se producen todas estas vibraciones bajas que nos afectan. Y se dice, es cuando decimos que tenemos bloqueado nuestro camino. Las vibraciones altas, por el contrario, se produce cuando hay orden, cuando hay creatividad, cuando hay amor, cuando hay amistad, cuando hay honestidad, cuando hay sinceridad. Entonces tenemos que vibrar en este tipo de sentimientos para que nuestra energía esté alta. Es importante hablar con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestras amistades y decir lo que sentimos. Decirles que los queremos, decirles que los extrañamos, que nos hace falta. Es importante. Y no solamente dar por sentado que pues ellos lo saben, ¿no? Sino es importante decirlo porque también al expresarlo se está emitiendo un canal de energía muy fuerte. Si tenemos a nuestros padres lejos o nuestros hijos, pues hay que llamarlos y si podemos pues ir a visitar frecuentemente para que estas uniones estén fuertes. Las energías bajas lo que producen en el cuerpo son pues molestias físicas, diferentes tipos de enfermedades o dolencias, dolores musculares, dolores de la espalda, dolores de las piernas. También producen pues todos los tipos de enfermedades. Se dice que la correspondencia metafísica de las enfermedades es un problema espiritual o mental. También produce que la persona pues no duerme bien, se va a dormir y al otro día se levanta más cansada
o en las noches da muchas vueltas, se mueve para un lado, se mueve para el otro, se despierta muchas veces y eso no hace que tenga un buen descanso. La tristeza también ayuda mucho a tener bajas energías. Eh, la nostalgia y también el cuerpo con todas estas manifestaciones, pues se siente el cuerpo sin ganas, ¿verdad? Sin ganas de hacer nada, cuesta mucho trabajo realizar las actividades diarias. ¿Cómo nos afecta entonces nuestros pensamientos o nuestras vibraciones? ¿Cómo hacemos para que tengamos estas vibraciones negativas? Pues es muy fácil, digamos. Uno es lo que pensamos. Si tenemos pensamientos negativos, si tenemos pensamientos de nostalgia, catastróficos, eso hace que nuestra vibración esté baja. También las cosas que escuchamos, eso ayuda mucho o más bien provoca que nuestra vibración esté baja. Si escuchamos canciones de despecho, canciones que hablen de violencia, canciones que hablen de cosas negativas, pues estamos atrayendo esa negatividad a nuestra vida. Entonces tenemos que cambiar y ver, poner especial atención a lo que estamos escuchando, qué tipo de música, qué tipo de comentarios escuchamos. También, y una parte muy importante, es lo que hablamos. Porque al hablar, al decir las palabras, son decretos que hacemos al universo. Entonces tenemos que hablar positivamente, porque siempre es muy común que nos pregunten, ¿y cómo estás en el trabajo? No, pues está muy mal, no hay trabajo, no hay dinero, no hay esto, no hay el otro. Y entonces es un decreto que estamos haciendo diciendo que no hay. Y entonces si no hay, para el subconsciente no existen las bromas, ni sabe diferenciar entre lo real y lo imaginario. Es por eso que cuando vemos una película muy romántica, que hay una escena de tristeza, nos hace llorar, porque nuestra mente no capta o no diferencia que es una película, que es una actuación, sino que es un sentimiento que se está reflejando y por eso nos provoca el llanto. Y es lo mismo el subconsciente. Si nosotros decimos no hay trabajo para él, dice, no, no hay trabajo y no habrá. No hay dinero, pues no hay y no habrá. Entonces es importante lo que se dice, ¿no? Porque son decretos. También es muy importante lo que ves. Si te pones a ver películas de terror, películas de violencia, películas negativas, eso estás atrayendo esa negatividad a tu vida también. Entonces es importante ver y poner especial atención en qué cosas estamos viendo, qué películas, qué imágenes, qué videos estamos viendo, porque eso es lo que estamos atrayendo, porque si hay sentimientos de violencia, de negatividad, de terror, pues eso es lo que estamos atrayendo a nuestra vida. El desorden también es algo que afecta mucho. Tener una casa desordenada, un cuarto desordenado, eso se acumulan esas vibraciones negativas y ahí se van acumulando por tiempo, ¿no? Entonces siempre es importante cada un cierto tiempo hacer una limpieza general, limpiar todos los cuartos, mover del lugar algunos muebles para mover esa energía y no esté estancado. Y también el desorden se refiere a los desórdenes que tenemos con nuestras relaciones con los amigos, con la familia, con la pareja. Si no hay un orden, si no hay un equilibrio, si no hay una armonía en nuestras relaciones, es el momento de empezar a valorar y quizá cambiar de amistades o de pareja o de familiares, porque también puede tener familiares que son muy negativos y no los necesitamos en nuestra vida. Entonces tenemos que alejarlos. Y otra cosa que nos afecta y que mucha gente tiene poca conciencia de ello, es el sexo. Al tener una relación sexual con alguien, nuestras energías, nuestra aura, la aura de nosotros y la aura de la persona se juntan y se unen y se transfiere energía. Y se transfiere, energía kármica.
Si esa persona con la que tenemos una relación sexual tiene o viene cargando con problemas de energías por anteriores relaciones muy tóxicas, esas energías se quedan con él y nos la transmiten al tener una relación sexual. Con cada pareja que tenemos, esta unión que tenemos, esta unión energética, al hacer el acto sexual, se quedan con nosotros 7 años. Y a menos que hagamos algo para romper esa conexión. Entonces siempre es importante cuando terminemos una relación, hacernos una limpia energética para romper precisamente de estos cordón o esta conexión energética que nos une a esa persona. Porque si no, tenemos esa conexión con esa persona, si tenemos otra pareja, también absorbemos esa energía que trae, y si tenemos otra pareja absorbemos, y entonces se va acumulando toda esa negatividad. Y recuerden que son 7 años por cada pareja, entonces se va acumulando y se va acumulando, y al rato por eso no tenemos relaciones buenas, porque estamos totalmente llenos de negatividad. Entonces siempre es importante que analicemos y que veamos con quién tenemos o queremos tener una relación sexual, con quién le brindamos, porque en ese momento estamos totalmente desnudos, no solamente físicamente, sino desnudo del alma, desnudo de nuestra energía, de nuestra aura, de todos estos cuerpos, los 5 cuerpos que ya mencionamos. Estamos desnudos totalmente y dejamos entrar a esa persona y dejamos que su energía entre a nosotros. Entonces es importante tener relaciones limpias, armoniosas, balanceadas, para que no nos afecte el estar con esta relación. Entonces, cuando se tiene relación con una persona bien vibrada, que es armónica, que es en el amor, que se hace una relación por amor, entonces los dos niveles de las dos personas se elevan y se crea un ambiente mágico y un crecimiento energético maravilloso. Otra de las cosas que es muy importante para elevar, en este caso, nuestra vibración, es la gratitud. Eso es importante porque muy poca gente lo realiza. Siempre hay que ser agradecidos, siempre hay que dar gracias por todas las cosas, ya sea, aunque aparentemente sean cosas negativas, siempre trae una enseñanza. A veces tenemos que pasar por cosas negativas, fuertes, dolorosas, para que reaccionemos, para que aprendamos y para que tengamos una experiencia y nuestro nivel espiritual se eleve. Entonces hay que dar gracias también por esa enseñanza. Todos los días cuando te levantes, lo primero que hagas cuando abras los ojos es primero ser consciente de que ya despertaste, ¿no? Abre los ojos, date cuenta dónde estás, que estás en tu cama, cómo estás, si estás de lado, si estás boca abajo, si estás boca arriba, si estás atravesado. Y una vez que te diste conciencia, que te diste cuenta de cómo amaneciste, haz un estiramiento. Estira tus brazos en la cama, para un lado, para el otro, como hacen los niños. Tenemos que copiarle muchas cosas que ellos hacen. Entonces, estírate, porque al estirar, hacemos que entre la energía del nuevo día. Entonces, eso es muy importante que tú lo hagas cada que te despiertes. Y ya una vez consciente, lo primero que debes hacer, o al menos lo que yo hago, es dar gracias. ¿Por qué? Porque amanecimos, porque abrimos los ojos, porque estamos completos, porque tenemos todas nuestras funciones. Entonces siempre es bueno agradecer un nuevo día. Yo me paro en la ventana, veo al sol o al amanecer y doy gracias al Creador, al que tú quieras, a Dios, a Krishna, a Jehová, el que sea tu concepto de Dios. Agradece, o al universo, simplemente di gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de seguir adelante y de componer mis cosas. Todos los días tienes todos los días tenemos esa oportunidad de arreglar o de componer, de armonizar nuestra vida. Es solamente tomar la decisión de querer hacerlo, y entonces lo haremos. Empezaremos, y en el momento en que decidamos hacer un cambio en nuestras vidas,
empieza la magia. Entonces todos los días hay que ser agradecido con el dinero, agradecido con nuestra relación, agradecido con nuestros padres que tenemos, con nuestros hermanos, nuestros amigos. Siempre que hay que dar gracias. Y en la adversidad, pues también hay que dar gracias, hay que decir al universo gracias por esta enseñanza, gracias por este fortalecimiento de mi espíritu. Y entonces seguiremos y saldremos adelante. Hasta aquí el video, espero que te haya servido, que te haya gustado, que haya servido para tu crecimiento espiritual, que haya despejado algunas dudas que quizá tenías. Y déjame en los comentarios, aquí abajo, si quieres que te tome algún tema, que hable de algún tema en especial, puedes hacer preguntas, alguna duda que tengas. También si quieres una consulta personal, pues contáctame en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, aquí en YouTube o por mi correo electrónico y hacemos una consulta particular. Podemos hacer una videollamada o si es posible que puedas venir al centro, hacemos aquí una consulta completa. Suscríbete para que tengas una notificación del nuevo video que subamos y está pendiente porque estaremos subiendo cada semana un nuevo video. Hasta pronto.